hermanos. Que el Señor les bendiga y bienvenidos aquí a la casa del Señor, donde venimos con un espíritu de adorar y servir al Señor. Pero también el Señor tiene preparado para nosotros para que podamos escucharle su voz, su palabra. Entonces, hermanos, vamos a tomar nuestras Biblias y buscar la epístola de Efesios, en el cual estamos estudiando su palabra. Vamos a Efesios capítulo 4, y cuando lo tengamos, nos levantamos, como siempre, por reverencia y respeto a la palabra de Dios, y yo doy lectura en voz alta y la iglesia puede seguir con la vista. Efesios capítulo 4, del versículo 1 al 6. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así, leo, Efesios capítulo 4, versículos 1. Y yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Amado Padre Santo, gracias esta mañana. Tenemos, Señor, este momento de gozo de escuchar y recibir tu palabra. Padre Santo, prepara nuestros corazones y aparta toda distracción y todo mal pensamiento. Que podamos, Señor, este momento en que hemos de escuchar tu palabra, prestar nuestra mente y corazón para poder oírte, Señor, lo que tú tienes que decirnos esta mañana. Gracias, Padre Santo. También te ruego, Padre, usa mis labios para poder exponer tu palabra, para que tus hijos, Señor, puedan ser edificados, no con mis palabras, sino, Señor, tu palabra escrita, que la tenemos, Señor. Gracias, Padre Santo. Todo esto te pido, Padre amado, creyendo que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos estudiado los primeros 3 capítulos de Efesios, que ha sido una bendición, porque hemos aprendido básicamente todo lo que Dios tenía preparado para poder establecer, diseñar y levantar su iglesia. O sea que los cimientos y el fundamento, cómo debería de ser la iglesia de Cristo, pues apóstol Pablo nos los ha enseñado en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y entonces, ahora, después de darnos esa enseñanza doctrinal, la epístola de Efesios cambia de enfoque. Es decir, ya no nos habla de lo que es la doctrina, sino que ahora nos va a hablar de lo que es nuestra responsabilidad. Es interesante cuando estudias las epístolas de Pablo, lo hace siempre así. Primero empieza enfocando y enseñando la doctrina, y una vez que la iglesia o a quien está dirigido la palabra entienden la doctrina, y entonces él cambia el enfoque dando
responsabilidad, compromiso a los que están en Cristo. Y este mismo es lo que va a hacer apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Entonces, hermanos, los tres primeros capítulos hemos dicho que estaba enfocado a la posesión del creyente en Cristo. Es decir, la iglesia de Cristo se funda, se diseña y se edifica. Y hemos visto que esa iglesia está formada por hombres y mujeres salvos por fe en Cristo. Es un cuerpo que va creciendo, pero la cabeza de ese cuerpo es Cristo, ¿no? Y hemos dicho también que la iglesia es como un edificio que está fundado sobre la roca que es Cristo, y cada miembro, hombres y mujeres de la iglesia de Cristo, son piezas, es por decir, como ladrillos o piedras que se van colocando cada uno en su sitio y este edificio se va consolidando, ¿no? Esto es lo que hemos aprendido. Pero ahora, antes de poder entrar en el capítulo 4 que hemos leído, quiero recordarles con lo que hemos concluido, el capítulo 3 de Efesios. Y doy lectura a los versículos 17 al 21. Y tiene que traernos a ese recuerdo de conocimiento, de gratitud, de agradecimiento al Señor. Porque esta es la culminación de la oración del apóstol que ha orado por la iglesia de Éfesos. Dice así, versículo 17. Sí, del capítulo 3, versículo 17 al 21, vaya de lectura. Dice: para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como podemos notar, Pablo encomienda y dice estas palabras sabiendo que del capítulo 1 hasta este sitio, la iglesia está instruido, la iglesia conoce cuál es la doctrina, la iglesia sabe cómo tiene que ser salvo, por qué es salvo, para qué es salvo y desde cuándo fue elegido, destinado para ser salvo. Todas estas cosas sabe, y además Pablo en su anterior oración oró por la iglesia para que Dios le ilumine el corazón, para que entienda, que dé sabiduría al creyente y además que revele la palabra de Dios aquí, para que podamos entender. Pero dice, con el poder que actúa en nosotros, es decir, el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Amén. Porque nosotros mismos así, de nosotros solos, no somos capaces de nada. Pero con la guía, el poder del Espíritu Santo, sí podemos entender. Así que ahora, Pablo se va a enfocar en la vida práctica del creyente. ¿Vale? Ya no es doctrina. Ahora, la palabra de Dios es para nosotros. Y eso es lo que vamos a empezar a estudiar en este capítulo 4. Y el título de la prédica para esta mañana es lo que he puesto yo, viviendo para la gloria de Dios. Es decir, nuestra vida debe de ser para glorificar a Dios. Y punto número 1, debemos ser fieles a nuestra vocación. ¿Qué dice el versículo 1? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta frase, pues, y preso en el Señor, os ruego que andéis, se repite en Romanos
12, cuando él dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional, ¿no? ¿Y qué hace Pablo? Pues del capítulo 1 al capítulo 12, Pablo ha enseñado doctrina, con la diferencia de que Pablo enseña a Romanos a todos, ¿no? No solamente a la iglesia, sino que a todos. O sea, que enfocado al mundo. Pero en este caso Pablo, en Efesios, la doctrina se enfoca básicamente a la iglesia, es decir, a nosotros. Y entonces, a partir de este capítulo, Pablo quiere que nosotros comprendamos cuál es nuestro compromiso con nuestra iglesia, es decir, con la iglesia de Cristo. Y Pablo, más allá de que él es apóstol, siervo del Señor, como él mismo dice aquí, preso en el Señor, no es que nos manda y ordena como tal, sino que él actúa con amor y incluso con ruego, ¿no? Esta es la diferencia que podamos ver en el liderazgo y la forma de tratar con sus consiervos. Porque Pablo dice, para el honor más grande, el título más sublime es que le llamen siervo del Señor. Sabemos que él era apóstol, pero él no le hace ilusión que le llamen apóstol, sino que a él le hace ilusión de que le llamen siervo de Cristo. Amén. Así que Pablo empieza diciendo, yo pues en el Señor os ruego que andéis como es digno de nuestra vocación con que fuisteis llamados. Pablo a la iglesia habla, como hemos dicho, no para dar órdenes simplemente, sino con amor, incluso con ruego. Que andéis, en otra versión dice, os comportéis. Significa que nuestra vida de día en día, cuando nosotros caminamos con el Señor como creyentes, debe de ser un reflejo de lo que es la vida de Cristo. Aquí Pablo empieza pidiéndonos compromiso. ¿Qué entendéis por palabra de compromiso? Fidelidad. Sí, fidelidad. Pero Pablo no nos está hablando, porque no quiero que olviden, esta mañana la palabra de Dios trata con nosotros, ¿vale? A nosotros. No hará falta aplicación, porque cada versículo se aplica en nosotros. Entonces el Señor nos está diciendo, el compromiso no es solamente cuando nos reunimos bajo, ¿no?, local, ¿no? No es eso el compromiso, sino que el compromiso es que tú y yo tenemos que vivir la vida que agrada y glorifica a Dios. Da igual si estás en el trabajo, si estás en el negocio, si estás en el viaje, eso es irrelevante. Pero el compromiso es que tu vida debe de glorificar a Dios allí donde tú estás, ¿no? Eso es lo que dice. Conforme es porque como es digno de nuestra vocación con que fuisteis llamados. Ahora, ¿cuál es la vocación con que hemos sido llamados, no? La palabra vocación es no que algo que uno ejerce, ¿no? No por obligación, sino que es su vocación, ¿no? Muchos dicen, no, uno tiene vocación de periodista, otro tiene vocación de ser médico, otro tiene vocación de ser ingeniero, otro tiene vocación de ser mecánico. Cada uno ejercemos nuestras vocaciones, ¿no?, lo mejor que podamos, ¿no? Pero en este caso, Pablo dice que nuestra vocación por dignidad es ser siervo de Cristo. Amén. Y además dice que nosotros hemos sido llamados para esta vocación. Y este llamamiento, hermanos, quiero decirles, tiene un propósito. Sí. Estoy acordándome ahora mismo cuando Cristo estaba predicando el Evangelio por Palestina, por Galilea, en Israel. Pero él sabía que solo estaría más o menos 3 años y algo más predicando, y luego ya no estaría. Pero ahora, ¿quién representa a Cristo?
¿Cuál es el medio por el cual la gente debe de conocer a Cristo? Pues claramente Pablo dice, somos nosotros. Amén. Y Jesús dijo ya cuando él estaba predicando el Sermón del Monte, San Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz de este mundo. Amén. Dicho de otra manera, cuando un creyente está caminando, yo no sé, por la calle, por el monte, o trabajando en una empresa, o viajando, ¿no? Como muchos trabajamos de conductor también, ¿no? Entonces viajamos, pero no dejamos de ser luz. Allí donde vamos, sí. Quien sea que nos haya visto, pues tenía que haber visto al Hijo de Dios. Un cristiano, diferente y distinto en su actitud, en su comportamiento, en su forma de hablar, en todo. Porque si no nos diferenciamos de lo que el mundo es, ¿cómo la gente va a ver a Cristo? Si vamos a hablar igual que el mundo habla, si vamos a vivir igual que el mundo vive, ¿cómo la gente va a ver la diferencia? Que somos cristianos, no puede verlo. Entonces, Pablo está diciendo esto. Nuestra vocación santa, nuestro llamamiento tiene un propósito, y el propósito es ser luz de este mundo. Cuando entendemos nosotros nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con Dios, naturalmente podemos servir a Dios, no como por obligación ni necesidad, sino por gratitud, porque en los capítulos anteriores ya hemos visto lo que Dios tuvo que hacer para que nosotros fuésemos salvos. Y entonces, en compromiso y en esa gratitud, nosotros servimos a nuestro Señor. Punto número 2, el carácter del creyente que camina con dignidad. Versículos 2 y 3. Dice versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, el Señor nos está diciendo aquí, hay formas, hay maneras, y básicamente aquí vamos a ver principios que Dios ha dejado a la iglesia de qué manera tenemos que comportarnos y vivir la vida cristiana. Y entonces el versículo 2 empieza Pablo diciendo, con toda humildad. Con toda humildad. Y vamos a ir analizando cada palabra. Y nos vamos a ir preguntando, ¿soy humilde? Pero una aclaración. Antiguamente, aún en este tiempo, la humildad se confunde con el hombre más pobre o con el hombre que nunca ha ido al colegio, ¿no? A ellos se les trata humildes, ¿no? En tiempos de Cristo, en tiempos romanos, los humildes eran un tanto así como escoria de la sociedad, o sea, quien no tiene valor, ¿no? A eso se les trataba humildes. Pero después de la venida de Cristo, esta palabra tiene un resignificado y nosotros debemos de apropiarnos de ello. La humildad, hermanos, es el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él dijo, Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Él no solamente dijo de la boca, sino que Él lo vivió y lo puso en práctica. Amén. Cuando al Señor le despreciaron,
Él no dijo, ya vais a enterar con quién están tratando, ¿no? Él les amaba, sentía compasión por ellos. Humildad. La humildad, aparte de ser fruto del Espíritu, es una virtud para el creyente. Reconocer nuestra completa dependencia de Dios. Amén. Si uno dice, es que hermanos, yo soy humilde, pero hay veces cuando estamos frente a dificultades, nos olvidamos que somos humildes y nos sale, ¿no? Lo que llevamos dentro. Sí. Sí, sí. Entonces tenemos que entender, hermanos, la humildad de que habla la Biblia es la humildad que Cristo ha practicado. Amén. Usted ni yo podemos sentirnos, bueno, yo soy pobre, no tengo de repente una preparación académica alta, humilde por esa condición. No tiene que ver nada. La humildad del quien habla la Biblia es la actitud, una virtud que Cristo la tuvo y nosotros debemos de apropiarnos de ello. Sí. En Sermón del Monte Jesús dijo, en la tercera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobres en espíritu? Pues literalmente significa nuestra completa dependencia de Dios. Nosotros no somos capaces de hacer nada sin Dios. Somos dependientes de quien tiene poder, de quien tiene vida, Cristo. Sí. La segunda palabra es mansedumbre. Es otra virtud y es fruto del Espíritu. Podéis leer en Gálatas 5:22. Cristo dijo, ya hemos leído el versículo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y en la Biblia, a un hombre, ustedes podrán decir, bueno, Cristo fue Dios, está bien que sea manso y humilde, pero yo soy carne, ¿no? Pero hay otro hombre que lleva este título, ¿sabes quién es? No. ¿Alguien sabe? ¿Del personaje bíblico? Sí. El único que recibe ese título. ¿Eh? José. ¿Sabes quién es? Moisés. Es Moisés. Si han leído el Antiguo Testamento, a Moisés le trataron de todo. Hasta su propio hermano y su hermano se confabularon y dijeron, no, ¿crees tú que solamente Dios te habla? Ya verás también que Dios puede hablar con nosotros, ¿no? ¿Y él qué dijo? Pues no dijo, solo se arrodilló, oró a Dios y preguntó qué debería de hacer. Este hombre recibe ese título de manso. ¿Sí? Entonces, la mansedumbre con respecto a lo que nosotros podamos entender es la forma de escuchar y no tener esa reacción inmediata, porque normalmente cuando reaccionamos en el acto, cuando las cosas no suceden, nos equivocamos. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí. Pero cuando hay un problema, pues nos abstenemos un poco, dejamos que pase y pensamos bien, podemos equivocarnos, pero tal vez no tanto. Pero si en el acto, como está la sangre caliente hirviendo, hacemos las cosas, normalmente sale bien, mal las cosas. Una definición del manso sería esta. Es aquel espíritu en el cual aceptamos la disposición de Dios con respecto a nosotros sin disputar. Sí. Mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza bajo control. Y he puesto aquí nota. Es fácil reclamar humildad, mansedumbre a otros, pero es tan difícil
ver nuestra propia decadencia. ¿Saben? Eso pasa en la política y lamentablemente también está pasando en muchas iglesias. ¿Sí? El líder demanda obediencia, el líder demanda todo lo que la Biblia dice, pero resulta que quien demanda no está viviendo lo que está predicando. Entonces, la enseñanza de Cristo es: vive lo que estás predicando. Porque si no vives lo que estás predicando, entonces eres hipócrita, ¿no? Entonces, además dice, la definición del manso es que nosotros aceptamos lo que Dios nos manda, no disputamos. O sea, que no decimos: Señor, entiéndame, es que soy hombre, tengo derecho a enojarme y a, no sé, tantas cosas. Si alguien me hace daño, al hacerle daño también, vengarme un poco, ¿no? Señor, entienda. Es que no tenemos derecho a disputar. El Señor dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. Esa es la enseñanza. Ese es el compromiso que tenemos que asumir nosotros como hijos de Dios y como partes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La palabra 3 dice paciencia, y dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros. Normalmente quien tendrá que soportarme, ¿no? Lo que yo soy, tendrá que ser mi esposa y en alguna medida tal vez mis hijos, ¿no? ¿Quién más tendrá que soportarme? Ese sería el pensamiento lógico. Pero dice aquí el Señor: soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿A quién está hablando Pablo? Pues a la iglesia, ¿no? A la iglesia. Y en la iglesia, pues por la gracia de Dios, estamos hombres y mujeres de diferentes pueblos, de diferentes contextos de familia. Y aquí, más que todo, diríamos de diferentes nacionalidades, ¿no? ¿Sí? Yo antes de venir de Bolivia, pues nunca había tratado, por ejemplo, con un colombiano. Sí, sí. Con un español, o digamos con un ecuatoriano, ¿no? Solo trataba con bolivianos, porque en mi iglesia todos eran bolivianos, ¿vale? Sí, del mismo pueblo. Entonces, ¿veis? ¿No? Es distinto, ¿no? Pero aquí... Pero Pablo está enfocando esto porque la iglesia de Éfeso y todas las iglesias tienen un problema. ¿Sabe cuál es? El libro de Gálatas habla mucho de esto. Están los hermanos judíos y están los gentiles. Y lo que los hermanos judíos hacen, a los gentiles no les parece correcto. Y lo que los hermanos gentiles hacen, los hermanos judíos, pues lo ven fatal. Entonces hay un problema. Y Pablo dice: está bien que haya ese problema, pero lo que quiero es que se soporten. Soportar es, ¿no? O sea, que llevar como una carga, pero con paciencia. Porque sería, si fuera solo soportar, yo qué sé, una semana, un mes, pues nos esforzamos, ¿vale? Aguanto, cuento los días y las horas, termina, pues se acabó, ¿no? Pero esto no es así, sino que tenemos que soportarnos el tiempo que nos toque convivir como familia cristiana, ¿amén? Es decir, toda la vida que nos corresponde vivir en la iglesia. Sí. Entonces, para soportarnos necesitamos paciencia. Habemos en la viña del Señor unos que hablamos mucho y unos que hablamos menos, y unos que somos un poquito de repente muy callados, otros tenemos un carácter distinto. Hay tantas cosas, y el Señor dice: tienen que ustedes llevarse, soportarse unos con otros. Y esta frase, la paciencia, también es un fruto del Espíritu Santo, una virtud en la vida del creyente. Como hijos de Dios, claro, necesitamos
esta virtud, ejercer en nuestras vidas. Porque tratar con nuestros semejantes es lo más complicado, hermanos. ¿Sí? Eso es lo más difícil. Los que somos casados sabemos cómo tratar con nuestras esposas y nuestras esposas saben cómo tratar con nosotros, con nuestros hijos. Ojalá fuera eso nomás, ¿no? Y la familia, la familia de Cristo. Entonces, de verdad, necesitamos esta guía, que el Señor nos ayude. Y el mismo autor, Pablo, en Colosenses 1:11, nos da ánimo con esta palabra. Mira, Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, Pablo está diciendo, si ustedes quieren soportarse con su propia fuerza, está complicado. Pero si ustedes acuden al poder de Dios, que es el Espíritu Santo morando en nosotros, y además tomando el ejemplo de Cristo, que es el manso y humilde, que pudo soportar a toda esa jauría de religiosos y políticos que la atacaban, entonces es posible. Amén. Sí. Con la ayuda y el poder de Dios. Y Santiago nos sugiere más. Santiago 1, 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia en su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, ¿usted se siente que le falta paciencia? Sí. Dios le enviará una prueba, sí, para que usted vaya practicando la paciencia. Sí. Sí. Entendemos que al apóstol Pablo también les faltaba, ¿sí? Porque él dice, tengo un aguijón en mi cuerpo que no me deja. Le he pedido al Señor que me quite, pero el Señor me dijo, bástate con mi gracia, y ahí sigue, ¿no? Entonces, si nosotros necesitamos practicar, ejercitar nuestra paciencia, pues nos envía algunas pruebas, para que sepamos cómo probar nuestra paciencia, ¿no? Porque si no hubieran pruebas, dijéramos, a mí no me pasa nada, todo va perfecto, entonces no haría falta. Pero dice Santiago, la única forma de probar nuestra paciencia es a través de las pruebas, amén. La cuarta palabra es el amor. El amor, aparte de ser el fruto del Espíritu Santo, es un atributo de Dios, ¿vale? Porque Dios es amor, dice la Biblia. Y entonces, cuando hablamos del amor, no hablamos de cualquier amor. Estaba leyendo en un comentario, decía, por ejemplo, que cuando los cristianos aparecieron por primera vez, ¿no? O sea, que en el mundo, el amor que ellos practicaban la gente no entendía. Ellos llamaban amor de los cristianos, ¿vale? Así lo llamaban. Es que esta gente era raro. Ustedes me dirán, ¿cómo raro? Es que decían, a esos cristianos hay que machacarlos. Pero ellos no se ofendían, les trataba con amor. Y decían, quitarle todas sus cosas, quemarlos. Los quitaban, pero ellos no se vengaban, decían gracias. Entonces la gente decía, estos son raros. ¿Qué amor es eso que practican? Porque los griegos entendían por amor, el amor entre un hombre y una mujer, que el mundo proclama, ¿no? Que es el amor. Y el otro amor que entendían también era el amor entre padres e hijos, ¿no? Que papá quiere a su hijo, que el hijo o la hija quiere a su padre, a su madre. Pues ese era el amor. Eso es lo que ellos sabían. Pero ese de amar al enemigo, al quien te hace daño,
al quien te está lastimando y decirle te perdono, te amo, no pasa nada, eso era rarísimo. ¿Y sabes cómo se llama este amor? ¿Cómo lo definieron finalmente? Pues definieron como un amor incondicional. Y en griego se llama ágape. Amor ágape. Entonces, el amor incondicional, ¿de dónde viene? Hemos dicho que es el atributo de Dios. Y Dios no ama porque alguien le ama. Dios ama porque Él es amor. ¿Amén? Sí. Dios no necesita que tú lo que respondas con amor, ¿no? Para sentirse amado. Él ama porque es amor. Entonces, este es, hermanos, el amor del cual Pablo dice a la iglesia, o sea, que a los creyentes, que debemos de practicar. Este amor incondicional es una benevolencia a toda prueba. Nada que es algo personal. No buscamos venganza ni deseamos el mal, sino solo compasión y amabilidad. Y aquí podríamos traer al recuerdo el versículo famoso y universal, estoy hablando de San Juan 3, versículo 16. De tal manera Dios amó a este mundo. Y no solo eso, sino que ha dado a su Hijo unigénito, ¿no? Hay que diferenciar el unigénito y el primogénito. Unigénito es que hay uno solo, y es Cristo. Dios dio a su Hijo para que muera en la cruz por nosotros. Este es el amor del cual hablamos, y este es el amor el cual debemos de practicar. Amén. Sí. Los creyentes estamos llamados a apropiarnos de este amor y vivirlo. Sí. Es facilísimo amar si alguien te ama. Es facilísimo decir si alguien te tiene, no sé, algún afecto más, decirle. Pero amarle a aquel que está diciendo cositas, aquel que, no sé, de alguna manera, no sé, tiene alguna diferencia o te está diciendo cosas, es complicado. Pero tenemos que, hermanos, poner en nuestro corazón, de tal manera amó Dios a este mundo. ¿De qué manera? Esa gente que le estaba diciendo, ladrón, o sea, que príncipe de los demonios, estaban diciendo, crucifícale. Pero Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque estos no saben lo que hacen. Es complicado para nosotros, pero no imposible, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Es lo que Pablo nos está enseñando. Amén. El último tiene que ver con la paz. Solícitos en guardar la unidad en espíritu, en el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz. O sea, lo que nos une en la unidad como un cuerpo de la iglesia de Cristo, para que esto pueda sostenerse y crecer, es la paz. Y Cristo dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo. La tenemos a través del poder del Espíritu Santo. Pero guardar en el vínculo de la paz como iglesia, para nosotros como humanos, tenemos que reconocer, también es complicado. Sí. Aquí somos una iglesia pequeña, que estamos levantando recién, o sea que aquí todos nos queremos, todos nos conocemos, ¿no? Sí. Pero imagínate una iglesia más grande, de 200, de 300, de 500 miembros, sin duda hay grupos que están, ¿no?, haciendo algunas movidas, o por decirlo así, algunos planes. Y en la iglesia de Cristo, en tiempos de Pablo,
esto también existía. Sobre todo los judaizantes estaban ahí metidos, planificando, a ver, ¿cómo lo hacemos daño a esto que se nos está yendo de la mano? Pero algo tenemos que hacer, ¿no? Pero dice, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Nos preguntamos, ¿qué espíritu mora en nuestro corazón? Si la respuesta es que el Espíritu Santo de Dios habita en nuestro corazón, entonces debe de haber paz entre nosotros. Amén. Porque es el mismo Espíritu. San Juan dijo que en el mundo hay muchos espíritus, pero nosotros bíblicamente debemos entender que en la Iglesia de Cristo hay un solo Espíritu, que es el Espíritu de Cristo morando en nuestro corazón. Y ese Espíritu nos ayuda a que nosotros podamos tener ese vínculo, esa unión como cuerpo de Cristo para la paz. Amén. Por ejemplo, aquí les cito un ejemplo raro, pero está en la Biblia. Ustedes pueden encontrar esa historia en el libro de Tercera Juan. En Tercera Juan, el hermano Cayo, vamos a decirle que se quejó, por decirlo, ¿no? A apóstol Juan, porque no le dejaban entrar a la iglesia. ¿Y sabe quién estaba de líder en esa iglesia? Un tal Diótrefes. Y esto no quería paz, él quería mandar. Él era el líder, que decía, aquí mando yo y nadie más. Da igual si es apóstol o quien sea, pues aquí mando yo. Ya está. Y al quien no estaba de acuerdo, él lo echaba de la iglesia. Disciplinado, expulsado. Entonces, él no respetaba la autoridad apostólica. Sí. Y se oponía a la verdad, a la doctrina. Entonces, en nuestro tiempo, o sea que en el mundo entero, también existen muchos Diótrefes todavía. O sea, que toman una iglesia y creen, entienden que es suyo y pueden hacer lo que quieran. Pero la iglesia de Cristo no está llamada a ese tipo de acciones, sino que está llamada a vivir en paz, en unidad, en mansedumbre, en amor. Entonces aquí todos somos con vocación de siervo a Cristo. Todos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Último, la tercer punto. Lo que vamos a aquí tratar es la unidad del cuerpo de Cristo. Este es interesantísimo, ¿sí? Versículo 4 al 6 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Apóstol Pablo aquí básicamente nos presenta de qué manera está fundada la base de la unidad del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Y él nos presenta 7 principios fundamentales para poder tratar la unidad de la iglesia. Número 1, él empieza diciendo que hay un solo cuerpo. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo, hermanos? ¿Sabe? Está hablando en plural, iglesias. ¿Cuántas iglesias hay? ¿Ah? Y dice Pablo que hay un solo. Pero yo diría que hay 2. Una que es verdadera, que es la iglesia de Cristo, y una que es la falsa, ¿no? Hay 2. Pero Pablo aquí está hablando de la verdadera, que es uno solo. Pero aquí quiero que pensemos.
Cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, está hablando de la iglesia de Cristo. Ahora, en plural aparecen en la Biblia las iglesias locales, ¿no? Por decirlo, la iglesia de Macedonia, la iglesia de la Odisea, la iglesia de Pérgamo, así. Y nosotros trasladaríamos a nuestro tiempo, pues la iglesia de Murcia, la iglesia de Madrid, la iglesia de Bolivia, la iglesia de Uruguay, la iglesia de Colombia, pues son iglesias locales, ¿no? Pero es un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y Pablo básicamente aquí está enfocando este principio, que esa iglesia que es cuerpo de Cristo, que está formado por judíos y gentiles, son uno solo. Da igual sus costumbres, su cultura, sus prácticas, pero son uno solo, sí. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Sí. En el capítulo 1, versículo 22 dice, ya hemos estudiado eso, pero le vuelvo a leer el versículo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿no? Eso es el poder de Cristo. Pero ¿por qué la importancia de la unidad? Imagínate, un cuerpo desintegrado no puede ser controlado por la cabeza. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a pensar en un cuerpo físico, nuestro cuerpo, ¿no? Si por alguna cosa, un accidente, lo que sea, si se corta mi mano, está fuera de mi cuerpo, ¿no es cierto? Y mi cabeza no puede ordenar que mueva este dedo, ni esto, ni el otro, ni abrir así, no. Está fuera del cuerpo, no puede. Entonces, la unidad es importante para que Cristo, que es la cabeza, tenga el poder de que cada miembro sea movido por el poder del Espíritu Santo. Porque si una persona no es parte del cuerpo de Cristo, Cristo no tiene parte con él, porque está fuera. El ejemplo que les puse, no puede. Entonces, por eso es importante la unidad del cuerpo. Cuando hablamos de la unidad, no solamente es material. La congregación puede estar muy organizada, con liderazgo, con muchos ministerios, el organigrama de la congregación, pero estar hechos pedazos espiritualmente. Es triste la realidad en muchas iglesias locales en este tiempo. Sí. Porque cuando pienso en el cuerpo de Cristo, cuando la Biblia me dice la unidad del cuerpo de Cristo, no se está refiriendo a esta pequeña iglesia aquí, en Espinaro, no. Se está refiriendo a todas las iglesias que están en el mundo entero. Son uno solo. ¿Os acordáis que una vez les dije que en el cielo no va a haber un lugar, ¿no?, para los autistas, que son los mejores, por decirlo, ¿no? No. No va a haber un sitio para los pentecostales, no va a haber un sitio para los mormones, o no va a haber un sitio para los presbiterianos, no. En la iglesia hay un lugar para la iglesia de Cristo. Entonces, bueno, nuestros nombres, nuestras denominaciones son lo que son y valen para lo que valen. Pero lo que vale es ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, por eso, hay muchas iglesias que dan mucha énfasis, por ejemplo, en la organización, en los dogmas que las iglesias tienen, su forma de funcionar, su estructura y todo lo demás. Está muy bien. Pero lo principal, lo fundamental, es que la doctrina de Cristo funcione. Y además, que haya un solo cuerpo. Amén. Y la segunda palabra es, Pablo dice que debe haber un solo espíritu. El cuerpo sin alma está muerto. Eso es así. Se sale nuestra alma, nuestro cuerpo cae muerto y ahí se acaba, ¿no? No hay nada más que hacer.
Así que los miembros del cuerpo de Cristo, si no tienen el Espíritu Santo habitando en su corazón, no puede tener vida. San Juan 6:63 dijo Cristo estas palabras: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritus y son vida. Amén. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, funciona, tiene vida, va edificándose día a día, es a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nos trae unidad, paz, amor, todo lo que hemos hablado. Porque si no hubiera el Espíritu de Dios, pues aquí cada uno hace lo que quiere y anda por donde puede. Así como el mundo, ¿no? Sí. Pero nosotros tenemos aquí un propósito. Porque tenemos un solo espíritu. Ya les dije, en el mundo hay muchos espíritus, pero en la iglesia de Cristo hay un solo espíritu, el Espíritu de Cristo, ¿no? Si algún espíritu le está a usted calentando la cabeza de que algo está mal o no estás bien, no le haga caso. El Espíritu Santo es el que debe operar en nuestros corazones. Cristo dijo que las palabras que yo os he hablado son espíritus y vida. De eso dependemos, de eso depende nuestra vida espiritual. 3. Pablo dice, hay una sola esperanza de nuestra vocación. Nuestro llamamiento santo, nuestra vocación de siervo, nos pone en marcha con una sola meta. Y esto puede ser el gran secreto de la unidad. Sí. ¿Por qué un gran secreto de la unidad? Recuerdo otra vez de la situación de la iglesia primitiva. ¿Por qué esa gente, después de perder todo, después de tanto maltrato, eran felices y eran capaces de perdonar a los que hacían eso? ¿Por qué? ¿Por qué eran así raros? Que no eran raros, sino que ellos vivían la realidad de Dios. A ellos les importaba el reino de la vida eterna. Aquí da igual, se les quemaba, se les machacaba, ese era simplemente momentáneo. Pero lo que ellos estaban viendo es el futuro, la esperanza. Y apóstol Pablo, escribiendo a Tito, dice en el capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. Amén. Si aquí todo nos va mal, ¿qué hacemos? Alguno te dirá, es que tu suerte no estaba en el Evangelio. Debes de salirte y ya verás que te van bien las cosas. O alguno te dirá, es que a Dios, a quien tú dices que sirves, no creo que sea de verdad, porque si fuera de verdad, no te dejaría que te pasen estas cosas, ¿no? Pero ¿qué importa? Hay una verdad que todos y cada uno de nosotros sabemos. ¿Sabes cuál es? Nuestra esperanza de vida no llega a los 100 años. ¿Y qué esperanza de esto, no? Bueno, los que hemos vivido algunos años más, pues ya estamos pensando que el final se acerca, ¿no? Esto es una realidad. Avi que está revolcándose ahí, pues está empezando, ¿no? Puede tener más esperanza. Pero no pasa de 100, hermanos. Entonces, nuestra única esperanza bienaventurada es que Cristo venga otra vez a llevar a su iglesia donde Él está para darnos vida eterna. Da igual si aquí hemos muerto enfermos, hemos muerto pobres, o si a causa del Evangelio hemos sufrido. Esos son pequeñas cosas, pero lo que importa de verdad es el reino de los cielos, la vida eterna. Si esta es nuestra esperanza, dice Pablo, nuestra vocación es ser siervo
obediente al Señor. Amén. Así que, hermanos, no pongamos mucha esperanza en este mundo, porque el mundo como está, yo creo que tiene poco que ofrecernos, pero nosotros nos concentremos, miremos, pongamos nuestra vista en Cristo, enseñemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a quien tengamos que hablar, de que la esperanza no está en este mundo. La esperanza está en Cristo. Sí. Número 4. Hay un solo Señor. El primer credo de la iglesia primitiva era una frase muy recurrente y además de fácil aprendizaje. Y esta mañana nosotros podemos aprendérnoslos sin repetir, ¿sabes? Y se los digo. ¿Sabes cuál era? Decían ellos, Jesucristo es el Señor. Sí. Y además funcionaba como una señal. Si tú de repente estás yendo a la calle y te saludas y alguien te dice, Jesucristo es el Señor, tú sabes que es tu familia. Hay ese vínculo con esa persona. Sí. Y ellos están ante el juicio, le están declarando para ser muerto o quemado, ellos decían, Jesucristo es el Señor. Y dice Pablo aquí, que los creyentes, la iglesia de Dios, solo hay un Señor. En el mundo hay muchos señores y para todos los gustos. Pero para el creyente, para el Hijo de Dios, solo hay uno. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Sí. No olvidemos, nuestra vocación es de siervo. El siervo es esclavo, en otras palabras, ¿no? Su amo, su dueño es el que dispone su vida. Y el siervo es solo eso, que sirve y que obedece. Filipenses, capítulo 2, versículo 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Básicamente recoge el mismo credo que practicaba y Pablo dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y para nosotros, el único Señor que se merece nuestra adoración, nuestra obediencia, todo lo que nosotros podemos ser en la vida es Jesucristo, amados hermanos. Número 5. Pablo dice, hay una sola fe. ¿Usted conoce mucha fe o no? Bíblicamente, o sea, que en el mundo hay mucha fe. Incluso Santiago dice que Satanás, o sea, que el diablo tiene fe, cree. Hay gente que tiene fe en un santo, hay gente que tiene fe en una estatua, hay gente que cree en tantas cosas. La fe es... Pero para el Hijo de Dios, miembro del cuerpo de Cristo, Pablo dice, hay una sola fe. ¿Y cuál es esa fe? Esa fe es el medio por la que entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y ya hemos visto en el capítulo 2, versículo 8, es un versículo muy conocido y repetido en todas partes. ¿Alguien sabe de memoria? Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Vosotros es don de Dios. Gracias, hermano Leo. Eso es. Por gracia sois salvos. Pero la siguiente frase es, por medio de la fe. Sí. Por medio de la fe. Y Pablo dice aquí, hay una sola fe. Está hablando de la fe salvífica. Esa fe que nos lleva a arrepentirnos, confesar que Cristo es nuestro Salvador y pedir perdón a Él. Y entonces, por ese acto de fe y creer y reconocer a Cristo, ser salvo.
es una sola fe. Y si esta mañana todos los que estamos aquí confesamos que estamos en Cristo, es la misma fe que ha llegado a nosotros. Y por esa misma fe es que hemos sido salvos. Amén. Da igual, unos más años antes, otros recientemente, o aquí en otra parte, pero la fe es una sola. No hay más fe para ser salvo. No hay más fe para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, de otra manera podemos entender que la fe es, ¿no?, como que la llave nos abre para entrar a lo que es el cuerpo de Cristo, ¿sí?, para conocer a Cristo, ¿sí?, porque también dice Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces la fe es una sola. Aquí recuerdo otra vez, cuando lleguemos al cielo, a la vida eterna, se habrá quedado atrás el nombre de nuestra iglesia, de nuestra denominación, o cuán grande era nuestra congregación, o cuán pequeño era, allí se quedó. Pero lo que allí va a valer es que por una sola fe en Cristo hemos sido salvos y seremos parte de la congregación santa, que estará la esposa de Cristo en el reino de los cielos. Amén. Sí. Esto es, hermanos, la fe del cual nos habla Cristo. 6. Hay un solo bautismo. Para ser parte del cuerpo de Cristo, hay un solo bautismo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice así. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, dice. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Un solo bautismo. Ahora, que podríamos agregar también el bautismo del agua. ¿Sabes por qué? Porque es un bautismo bíblico. Porque la palabra bautismo significa inmersión. O sea, que tú te entierras en algo, en este caso en el agua, y sales nuevamente, ¿no? De eso se trata. Pero Pablo dice aquí que nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, ¿no?, quien es el autor de nuestra regeneración, de nuestro nuevo nacimiento, de nuestro cambio de vida. Entonces, pero también podríamos dar testimonio, porque para ser miembros de la iglesia, por ejemplo en la iglesia primitiva, solo bastaba que el hombre se bautice públicamente dando testimonio en el agua, diciendo que yo he aceptado a Cristo, soy salvo, entonces era parte del miembro de la iglesia, ¿no? Y hoy en día, pues bíblicamente sigue siendo así. Una persona declara que ha aceptado a Cristo pública o en su intimidad, pero esa persona, el día que se bautiza, pues declara públicamente que ha aceptado a Cristo, es hijo de Dios, y en señal de eso, se bautiza en el agua y entonces es miembro de la iglesia, ¿no? Ese es el principio bíblico. Entonces dice Pablo, hay un solo bautismo, no hay más, hay un solo bautismo. El último, 7. Hay un solo Dios y Padre, y este Dios es un Dios trino, en 3 personas, iguales en poder y deidad, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. En eso es lo que nosotros creemos. Amén. Sí. Pero hablando de Dios Padre, dice el versículo que está sobre todos. ¿Qué quiere decir esta frase? Pues el amor de Dios, es decir, Dios es Padre de todo lo que es su creación y de todo lo que es también la regeneración, en este caso, su iglesia. Sí. Y cuando dice que Dios está
en todas las cosas quiere decir que está por encima de todo, y esta frase nos hace entender que Dios está en control de todo. Independientemente del aspecto que presenten las cosas, Dios está en control de todo. Y puede, por ejemplo, el Salmos 29:10 dice algo interesante. Dice este Salmo 29:10, dice: el Señor preside el diluvio. El diluvio. Salmos 29:10. Es el versículo. Entonces, imagínate, el diluvio vino y acabó con todo el mundo, pero el Salmos dice, el Señor estaba presidiendo, o sea que, bueno, estaba dirigiendo las aguas, ¿no? Hasta dónde tenía que subir, cómo tenía que bajar, y cómo las cataratas tenían que abrirse, y cuándo tenían que cerrarse. Todo tenía bajo control. El Señor estaba ahí presidiendo, ordenando. Entonces, cuando hay problemas, tragedias en el mundo, ¿el creyente qué piensa? Es que es la voluntad de Dios y Dios lo ha permitido. ¿Es una pena? Sí. Como lo fue el diluvio. Toda esa generación, esa gente, los animales, las riquezas, todo fue destruido. Pero dice la Biblia que el Señor lo presidía. Entonces eso es cuando decimos que Dios está en control de todo. Amén. Hay veces nos quejamos por nuestro gobierno, porque no nos gusta el color político, o porque, no sé, por muchas razones, ¿no? Decimos, no me gusta, debía ser aquello. Pero la Biblia dice, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, Dios tiene control en todo, ¿sí? Y debemos de nosotros descansar en eso, ¿sí? Dios está sobre todas las cosas. Y dice el versículo, Dios está también, o sea que detrás de todo lo que parece, ¿no? Y esto nos da a entender la providencia de Dios. Sí. Dios creó el mundo y lo puso en marcha. Él sabe cómo funciona el mundo. Sí. Así como un relojero que ha hecho un reloj, pues sabe cómo anda, ¿no? Así como un ingeniero, eso sabe Gerson, hace una máquina y sabe cómo anda, ¿no? Porque la ha construido o la ha instalado. ¿Y quién ha fabricado el mundo? ¿Quién ha hecho que los ríos corran de allí al mar y después suban y corran otra vez? ¿Quién ha hecho que una parte sea desierto y otra parte valle y otra parte trópico? ¿Y quién ha hecho al agua del mar? Tú no pases de eso porque ese es tu límite. ¿Quién ha puesto todas estas cosas? Pues Dios. Eso es lo que el poder de nuestro Dios. El último dice, Dios está en todas las cosas. Y esto quiere decir que Dios está en todas las cosas. No hay un lugarcito del mundo, del universo, da igual el espacio, la tierra o debajo de la tierra, que no tenga control de Dios, amados hermanos. No hay. Su presencia está en todas partes. Sí. Si el animalito más pequeño o ¿cómo se llama? Lo que no solo se ve con las bacterias, las células. Nosotros no vemos, pero Dios los tiene controlados. Amén. Ese es nuestro Dios, a quien servimos. Ese es nuestro Dios, a quien adoramos, amados hermanos. Vamos concluyendo. El Dios que es sobre todo, es el soberano, y por su gracia es la gran fuente de la culminación de la unidad de su iglesia. En el mundo hay diversidad de iglesias locales. Incluso nos damos lujos de no querernos tanto unos con otros, porque no es difícil encontrar en las redes, sobre todo ahora, que una parte, ¿no?, atacándolo, machacándolo al otro y otro defendiéndose como puede, ¿no? Estas cosas
Dan pena, pero así está, ¿no? Pero la pregunta es, ¿a dónde vamos? Pues a un solo lugar, que es el cielo y la vida eterna. Y este es el lugar de la iglesia. Resumo y termino. 1. Hemos aprendido, vamos a comportarnos como es digno de ser parte de la iglesia de Cristo. Eso hemos aprendido. Eso es para nosotros. No vamos a pedir que alguien se comporte. No, somos nosotros, cada uno, empezando de mí y todos los que estamos aquí, tenemos la responsabilidad de comportarnos como es digno de ser un siervo de Cristo. Amén. 2. Vamos a honrar nuestro llamamiento santo, es decir, el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y más adelante iremos hablando de los dones espirituales y usted podrá entender qué va a hacer en la iglesia, cuál es su lugar, ¿vale? 3. Necesitamos que la gente vea en nosotros el carácter de Cristo, humilde, manso, paciente y amoroso. Qué desafío tan grande, ¿no? Pero tenemos que hacerlos. Para eso Cristo nos ha llamado, amén. Para reflejar el carácter de Cristo. 4. Que nuestro amor sea incondicional con nuestros semejantes. Sí. No esperemos para amar que alguien nos ame, sino que amemos al quien nos ama. Ese es el principio del amor verdadero, ¿sí? 5. Tenemos el deber de apropiarnos de los 7 principios para la unidad de la iglesia. Sí. Tenemos un enemigo que se llama Satanás. Él viene y nos da ideas, pensamientos, nos hace pensar mal de nuestros hermanos, nos hace ver cosas medio raras, pero los principios que la Biblia nos ha hablado son fundamentales. Si ponemos en práctica estos 7 principios, podemos edificar el cuerpo de Cristo. 6. Que vivimos en un mundo que ha sido creado por Dios y que está controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Dios. Es decir, como he dicho, no hay un solo lugarcito donde Dios no puede estar. Dios está en el cielo, está en la tierra, está debajo de la tierra y está en todas partes. No hay un lugar donde Dios o la presencia del Señor no esté. Por último, tenemos el deber de cumplir con nuestra vocación santa. ¿Y cuál es esta vocación? No es que seamos los mejores en este mundo, no es que seamos, no sé, los jefes en la iglesia, no, sino que es que seamos siervos de Cristo. Cristo dijo, quien quiere ser mayor, que sea esclavo de los demás. Eso es lo que tenemos que saber. Y termino con este versículo de 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Amén. Hermanos, nos levantamos y decimos gracias al Señor por esta enseñanza y que Dios nos ayude a que podamos, hermanos, cumplir en nuestras vidas esta enseñanza, ¿no? Porque lo que nos ha hablado es para mí y para todos nosotros. Amén. Sí. Oramos. Amado Señor, gracias esta mañana por esta bendición. Te agradezco, Señor, porque tú has sido bueno y nos has dado, Señor, la verdad de tu palabra para que podamos nosotros ser edificados, Padre. Lo necesitamos cada día, crecer, entender y vivir una vida que te agrade, pero con los principios que nos has enseñado esta mañana, que debemos de poner en práctica para el crecimiento y la unidad de tu iglesia. Señor Padre amado, ayúdanos en nuestras vidas y ayuda a los hermanos que están presentes y a los que no han podido venir esta mañana. Gracias, Padre eterno. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y gracias, hermanos.